Y pasamos a la segunda comunicación, que es de Guzmán de Yarza Blache, que nos va a hablar sobre la estación de servicio Los Enlaces de José de Yarza García. Una coincidencia de apellidos muy interesante. Una Hegen de Dag en la Zaragoza de los 60. Adelante. Bueno, muchas gracias. ¿Se oye? ¿Sí? ¿Está conectado? ¿Se me oye? Sí. Gracias a la escuela, al aula de investigación sobre patrimonio y al comité científico por seleccionar esta comunicación y también por el informe que hicieron y las críticas al respecto. Voy a hablar de un proyecto de José de Yarza García, que efectivamente es mi abuelo, el que tengo la suerte de estar haciendo la tesis doctoral precisamente en esta escuela, en el departamento de proyectos. Es un arquitecto que estudió aquí en Madrid, en la Escuela de Madrid, no cuando estaba en este edificio, sino cuando estaba en San Isidro, en la calle Toledo. Acaba en el año 33, inmediatamente se va a Alemania y está 2 años asistiendo a los cursillos de urbanismo de la Universidad de Charlottenburg-Berlín con Hermann Janssen, con quien también trabaja, y posteriormente se instala en Zaragoza, su ciudad natal, y yo le considero como, por lo menos ese es el propósito de mi tesis, demostrar que es uno de los introductores de la arquitectura moderna en el contexto aragonés, junto con otros nombres más conocidos, pues como García Mercadal, por supuesto, o Los Borovio. Realiza su ejercicio profesional durante los años 40, 50 y 60, fundamentalmente. En los años 40, en el periodo de la autarquía, bueno, pues España está en la posguerra, hay una gran carestía de medios y fundamentalmente el propósito de su obra es la vivienda social. Gana varios concursos recién terminada la guerra y hace una serie de conjuntos residenciales, algunos de los cuales están en el Docomomo Ibérico. José Yarza tiene 5 obras catalogadas en el Docomomo Ibérico, algunas de ellas en muy buen estado de conservación, de manera que en los años 40 hace fundamentalmente vivienda social. En los 50, bueno, pues la autarquía ya ha acabado, España empieza a tener otro color y una ciudad de provincias como Zaragoza empieza a demandar programas de ocio, bueno, pues que sean capaces de actuar como catalizadores sociales, ¿no? Está el cine Coso, de inspiración nórdica, con esta forma de cubierta invertida, forrada de madera, o el cine Coso, o el cine Palafox a la derecha. Como parte de mi tesis yo los relaciono con todos los cines de la Gran Vía, que tienen por supuesto 2 décadas antes, pero en la que también los proyectos de Zuazo, de Gutiérrez Soto o de Muguruza pues son similares, ¿no? Son proyectos complejos, urbanísticos, que incluyen bloques residenciales y en el fondo de las manzanas pues cinematógrafos y salas de cine. Y finalmente en los años 60 hace una producción más relacionada con los equipamientos, como pueden ser hoteles, el Colegio de los Marianistas, con este proyecto que es la capilla, que también está relacionado, y finalmente la capilla de los Enlaces, que es el objeto de mi comunicación. Bueno, el objeto de la comunicación no es solo hablar sobre el edificio, que yo creo que es muy interesante, sino hablar de su origen y su contextualización en el debate contemporáneo sobre este tipo de Hangendach, de cubiertas colgantes, que yo descubro y que entiendo que él también descubre a través de este libro que aparece en su biblioteca del año 54, publicado por Fraiotto, que es este arquitecto alemán, quien posteriormente construiría estos 2 ejemplos paradigmáticos de cubiertas colgantes, de cubiertas tensadas. Esto es el pabellón alemán en la exposición del 67, donde el propio Fuller, como ha dicho el profesor Galeano esta mañana, también construye el pabellón americano. Pues muy cerca estaba esta estructura tensada de Fraiotto, y posteriormente en el año 72 construye ese magnífico ejemplo de las cubiertas del Estadio Olímpico de Múnich. Entonces, este libro, Das Hangendach, del año 54, es un libro interesantísimo que el propio Frey dice que surge a raíz de una visita al estudio de ingeniería neoyorquino Severud Associates, en el que de casualidad ve una maqueta de este proyecto del estadio Dordon Arena en Raleigh, proyectado por Matthew Nowicki, quien muere a los pocos meses de proyectar este edificio en un accidente de tráfico, pero que a raíz de esta estructura, que como veis consiste en 2 pórticos parabólicos, entre los cuales se teje un paraboloide hiperbólico en forma de silla de montar, a raíz de esa visión casi casual de una maqueta empieza a investigar y lo compila su investigación en este libro, que es interesantísimo porque toma el tema investigando las construcciones tradicionales de las tiendas de campaña de los nativos americanos, o las construcciones más tradicionales, incluso de los mongoles, y posteriormente hace una recopilación de las nuevas construcciones que son incipientes, ¿no? Este edificio de Raleigh se considera uno de los primeros edificios con cubiertas colgantes o tensadas.
Entonces el edificio empieza en las tiendas tradicionales de los nativos americanos y acaba describiendo la piecería y los cálculos de resistencia de los cables de acero. Es un estudio realmente completo, un manual de instrucciones también para cómo hacer un edificio. Y entonces muchos de los ejemplos que pone yo entiendo que establecen las bases o que fueron tremendamente inspiradores para José Ayarza, quien desarrolla una serie de proyectos no construidos que culminan con la gasolina de los enlaces. El debate sobre las cubiertas colgantes es muy interesante porque se logran luces, salvar luces inmensas de hasta 120 o 150 metros, como es el caso del Doctor Arena, con un espesor de apenas centímetros, ¿no? Con lo cual el aprovechamiento del material es buenísimo, ¿no? Para salvar una luz de ese tamaño con unas vigas en celosía habría que ir a cantos de varios metros. Sin embargo, con las cubiertas colgantes o tensadas se puede solucionar, como digo, en centímetros. Hay dos tipos de cubiertas colgantes en función de su geometría. Las primeras son aquellas que son de doble curvatura y las segundas son las que son de curvatura sencilla. Las de curvatura doble son aquellas que son en paraboloide hiperbólico, como este es el caso, de manera que hay dos líneas de cables tensados, unos que adoptan la forma de la gravitatoria en catenaria y que por lo tanto aguantan los esfuerzos, como digo, gravitatorios, y las otras que van en contrapendiente, que son las que aguantan los esfuerzos de succión, de manera que, como digo, en esta cubierta de apenas 10 centímetros, las dos directrices del paraboloide hiperbólico son capaces de aguantar tanto los esfuerzos de succión como los de compresión. El caso de las cubiertas colgantes de curvatura sencilla o cilíndricas viene representado por este proyecto no construido de Alvara Aalto para un pabellón deportivo en Viena, en el que podemos ver esta cubierta colgante con dos apoyos triangulares, un apoyo isostático, donde para evitar o para compensar los esfuerzos de succión de viento se ve obligado a introducir una serie de tensores que hacen que eso no pueda fluctuar verticalmente, con lo cual eso es algo que queda muy claro a través de ejemplos y a través de principios constructivos dentro del libro de Fray Otto. Otra manera de solucionar las cuestiones verticales de succión de viento es a través de la gravedad. Esto es un proyecto en Karlsruhe de Eric Schilling, donde aunque si bien es de doble curvatura, la flecha central del vano es 1,5 metros y los cables en tensión no adquieren la tensión suficiente como para soportar la succión de viento, de manera que vierte una capa de hormigón de 6 centímetros cuyo peso consigue que esa estructura sea estable. Bueno, y finalmente pasamos a los proyectos que yo encuentro en su archivo, que son, bueno, el libro es del 54, pero estos proyectos, ese libro me imagino que tardó en llegar en España y la fecha de entrada en su archivo es del año 57. ¿2 minutos ya? Bueno. Entonces, esto es un proyecto del año 57 para una nave de fundición donde vemos que ya ensaya una serie de formas muy relacionadas con los proyectos que hemos visto anteriormente. En el año 61 recibe dos encargos simultáneos, uno de los cuales se construye y el otro no. Esto es un proyecto de edificio para moldeados plásticos, con lo cual es una cadena de montaje que encajaría perfectamente en el objetivo de este congreso, en el que vemos dos pajaritas de hormigón armado con dos apoyos, de las cuales hay una catenaria y una contracatenaria que se tocan en un punto central de espesor literalmente cero, de manera que se está generando pues, un sólido virtual que es capaz, de manera cilíndrica, de salvar un vano muy grande. Es una nave diáfana de 14 pórticos que salva una luz aproximadamente de 45 metros, ¿no? Este proyecto no es construido y el que sí es construido es el que es objeto de esta comunicación, que es una estación de servicio donde pone en práctica el mismo sistema constructivo consistente en dos pajaritas simétricas de las cuales cuelga una catenaria y una contracatenaria para los esfuerzos de succión. En este caso no son 14 pórticos sino 7, un espacio diáfano limpio que solo viene interrumpido por esta forma estrellada que es la cafetería, construida de manera diferente al resto del edificio a través de unos muros de carga forrados de piedra natural. Bueno, aquí falta una imagen. Bueno, esto es la sección de armado de la pajarita con dos vigas de relinga en la coronación de esta pajarita y este otro nivel para la contracatenaria. Y estos son los detalles, muchos de los cuales son extraídos del libro de Fray Otto, que como digo llega al detalle de la pizzería que hay que utilizar. Bueno, algunas fotos de la obra creo que son fantásticas porque bueno, pues nos remiten a esas construcciones que hemos visto antes de Fuller, que la ausencia de encofrados hacía que los propios operarios tuviesen, ¿verdad?, que estar colgados colocando las vigas transversales a los cables, ¿no?
Los laterales fueron cerrados con unos paneles de uralita transparentes o translúcidos, de manera que la conjunción de materiales creo que es muy interesante. Es hormigón visto, esta piedra con la que forra un monolito que hace de cartel anunciador, digamos, en la autopista o en la carretera en la que este edificio se inserta, y finalmente el panel translúcido. Estas son algunas fotografías de época donde vemos pues la limpieza de este sólido virtual que se crea entre las dos líneas de catenaria y las pajaritas de hormigón que son capaces de salvar el vano. Pues eso es. Muchas gracias.